Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Estructuras y estamos aquí, como siempre, Juan Miguel Castillo y una servidora, Leila Mejía, con información y con buenas entrevistas. Hola. Hola Leila, ¿Cómo estás? feliz de tenerte de regreso. Que el programa pasado Sí, estuvimos con Yaosca de aquí de BTV, Yaosca Gil, lo pero sé. hoy ya nos reintegramos, como de Así es. costumbre. Y tenemos un invitado de lujo que, además de su currículum, es mi compañero el día de hoy, porque estamos juntos en el Trabajamos. programa del Rumbo de la Tarde. Es el patriota Fafa Tavera, Pero es dirigente del PRM. ella es la gracia del programa. Ella nunca había estado en un sitio donde la chulearan tanto los muchachos. ¿Cómo? Sí. Sí, es verdad, me tratan súper Eso- bien y me dicen la reina. Es la reina del Rumbo de la Yo Tarde. decir una cosa, yo cuando escucho el programa de ustedes, yo me doy cuenta que siempre te tratan con mucho respeto. Claro, No, sí, y no. yo como hermano me siento muy agradecido la por eso, palabra de de que me la reina, tratan bien. la palabra de reina no es de más. Ella es la Me reina del tratan como programa. una reina, Qué es bueno. verdad. Sí, no, yo creo que la audiencia lo percibe también. No, Y Ricardo siempre dice a Fafa cuando lo presenta como el patriota y es más que justo. De hecho, creo que la palabra se queda corta porque, bueno, Fafa, además de su trabajo político al día de hoy, en la época de Trujillo fue un luchador antitrujillista y fue militante activo del movimiento 14 de junio. Fafa, ¿cómo estás? Feliz de estar en este espacio contigo y tu hermano. Gracias por estar con nosotros. Mi hermano y yo estuvimos conversando en el camerino y de verdad los dos tenemos muchas ganas de que tú nos cuentes un poco de la historia, de lo que tú pasaste cuando estabas en el movimiento y cuando tuviste que entrar, cuando te apresaron y te llevaron a la cárcel de la 40, ¿verdad? Más de una vez, ¿verdad? Yo estuve 40 días en la 40. La gente pasaba por la 40. Allá te hacían tus declaraciones. Te entrenaban en la tortura, dándote una pela y te mandaban para la cárcel. Pero en mi caso, yo tuve la desgracia de tener que estar 40 días en la 40, ¿Por qué? porque el gobierno decidió que se hiciera un libro con todos los atrapados que permitiera ser usado y buscó a Rafael Valera Benítez, que era poeta, era abogado, era un intelectual de esa época y éramos amigos, a Valera Benítez, a el padre del responsable del gabinete del PRM, ¿cómo se llama? Lisandro Macarrulla, Ah, sí, sí. que era arquitecto o O algo sea, así. el papá de don Lisandro. El papá de los sí. Lizardo se llamaba Lizardo también, Macarrulla. Entonces, llevó también a Leandro Guzmán, que era el esposo de María Teresa, Sí, Mirabal, María Teresa Mirabal, Mirabal. y llevaron a uno que era el secretario, el que escribía las cosas en la máquina. Y nos pusieron todos los expedientes en la mano para que organizáramos ese libro. Lo que Complot de Velado tiene, que es un libro que se consigue, que tiene la foto de casi todos los presos, todo lo relacionado con la parte de la implicación de la iglesia fue escrita por mí. ¿Por ti? Sí, porque era Sí. reuniendo todos los expedientes y todas las cosas. Pero Rafael Valera Benítez tenía una formación mayor que nosotros, era un hombre mayor, y era abogado. Mayor para nosotros, yo tenía 20 años, 21 años. Entonces, Oye, eso, él tenía 20 años cuando él estaba... entonces a él, al darle esa función, hicimos una gran amistad entre nosotros y él condicionó que ese libro no pudiera ser usado por la forma en que él presentó los hechos. Muy bien presentado. Todavía está ahí Complot de Velado como un libro de 1960 que tiene 60 años y todavía es una Sí. fuente de información muy buena. Este año cumple 60. Y ahí están todas las fotografías de los presos. Y también una descripción de las formalidades, no de la vida real, sino de las formalidades. Porque podían escribirse detrás de Complot de Velado la sorprendente verdad de lo que era la 40. La 40 era una casa
en una calle que no estaba pavimentada, que le decían la 40, antes de llegar a la cementera, que estaba más abajo, ahí sobre los amas. Y entonces, esa dirección es la misma donde está hoy la iglesia San Pablo. Y lo que es la Nuña ahora. Que no, la iglesia San Pablo está allá al fondo. No, sí, la San Pablo está en la Rómulo Betancourt, ¿no es? No, está abajo, allá en el fondo. De la parte, no sé si de ese este. El hecho cierto es que tenía la 40 un letrero grande que decía Rancho Jacqueline y abajo una pared grande que la cubría. Y por una de esas cosas de la vida, ahí pasó, cuanto más días, su primera noche de boda. Ay, Dios mío. Entonces, y había una sala de tortura, ¿verdad? No, todo era la tortura. Todo. Tú entrabas, te cogían el número y la dirección. Mi experiencia fue, me llevaron, yo fui de los últimos que cayó preso. Yo caí el 28 y los presos comenzaron a caer desde el día 9 de enero. ¿Pero ustedes lo tuvieron solo o con el equipo? No, cada quien lo toman, después te hacen el equipo. A mí me llevaron, me hicieron las generales y en la entrada, que quedaba a la puerta, cerca de la puerta del Rancho Jacqueline, y en el fondo habían una vertical y otra horizontal, 2 líneas de celda solitarias. Y una casita que le decíamos la casita en Canadá, que era donde interrogaban a uno y donde lo torturaban. Y entonces yo estaba en la entrada y la entrada estaba a una altura que tenía 4 escalones. Y cuando terminaron las informaciones, llévatelo. Y dice, se llamaba Carela, el calié. Y me dijo, camina, vagabundo. Y cuando yo llegué al pie, me dio una patada que yo pasé por encima de los 5 escalones. Y entonces me llevaron a la sala donde estaban los vergajos, los alambres y un garrotico. Y había un instrumento que llamaba la atención, un palito breve que en cada lado estaba amarrado una soga. Y era que se la podían poner en la cabeza y por la espalda, con el movimiento te estrangulaban. ¿Y te hicieron eso? El tortor le decíamos ¿Te nosotros. hicieron eso? No, lo mataban a la gente con eso. Ya. Así tranquilamente. Pero el problema era cuando a ti te decían quítese la ropa. Uno entiende lo que es la vestimenta y el papel de la cultura cuando por la autoridad tú te sientes desnudo frente al otro. Esa humillación, ese dolor interno. ¿Y quienes hacían eso eran todos militares o había personal que no era militar? No, esa era el servicio de inteligencia militar. Sí, Aunque sí. hubiesen civiles, estaban incluidos bajo el bando militar. Y eran gente de todas las tropas, de todas las fuerzas que estaban ahí. Entonces yo te quiero decir, cuando uno entraba, que te quítate la ropa. Y entonces yo me quedo con los pantaloncillos y la media. Mira, hijo de su maldita madre, quítese la ropa. ¿Y qué es eso? Y entonces me quito el pantaloncillo y yo tengo la media puesta. Le dijimos que se quite la ropa, pero yo lo que tengo es la media, sí, pero con la media se ahorca cualquiera, quítese la ropa. Y después que te quitas la ropa, vamos a ver aquí ahora para que tú veas dónde llegaste. Y en mi caso, 2 policías que venían a buscar los presos para llevarlos a la Victoria, en una perrera, así le decíamos nosotros, al vehículo de la policía donde transportaban los presos, le dijo, y está vivo el que le dio la orden, César Rodríguez Villeta, vive en Monte Plata, fue gobernador de allá, e incluso aspiró a senador en el 90. ¿Y él fue que dio la orden de qué? A los 2 policías. Miren, él le dijo al jefe de la 40, se llamaba Américo Dante Minervino Matías, y era de Tenares. Y él se quedó tranquilo y le dijo, Américo, pero Fafa se va limpio. Ajá, atiéndelo tú. Y él fue y buscó una esposa y me la puso, desnudo. Y le dijo a los 2 policías, entregándole un
alambre tejido en 3, Dios mío. cortado, y un huevo de toro, como decíamos nosotros. Tengan, atiende a ese desgraciado muchacho ahí. Y canten los golpes que le den, que quiero saber cuántos puetazos ustedes le van a dar. Y ellos, uno por delante y otro por detrás, al mismo tiempo me daban uno y gritaban, 1, 2, y llegaron a contar 61 golpes. Ay, Dios mío. Y me derrumbaron. Yo caí al suelo, Claro. ¿Usted perdió la conciencia? casi inconsciente. Y cuando a los 2 o 3 minutos que me recupero me paro, fui a una llave que había ahí, abrirla para quitarme de encima todo el pecho partido y la espalda también. Claro. Y además la presión que tú sentías de la carne sobre eso, pica, duele. Y cuando yo abrí la llave, viví la experiencia que me ha ayudado a vivir. Uno de los 2 policías fue y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama. Y por lo tanto, yo no tengo nada personal con usted. Uno de los que te golpeó. Uno de los 2 que me golpeó fue y me dijo eso. Pero entienda, este es mi trabajo. Y yo con las esposas puestas subí la mano y dije, coño, hasta el verdugo es una víctima. Sí, Pues era un trabajo. claro. Y eso me ayudó a vivir sin odio, incluso contra los que me maltrataban. Porque ellos son un instrumento. Sin embargo, la gente más común, todos sus años se lo tira al que lo atropella. Y yo pude vivir porque de ahí en adelante nunca tuve odio ni rencor. ¿Usted no sintió resentimiento por todo eso? No, a mí lo que me dio fue pena. Hasta el verdugo es una víctima. Porque te hacen a ti ser verdugo y eso es una degradación. Entonces, para mí, ese hecho me permitió aprender que los instrumentos de la represión eran eso, un instrumento, y que eran ellos. El responsable es quienes lo controlan. Es arriba que está. ¿Usted la era cosa. creyente en la época? Sí, yo era religioso en el sentido de que había intentado ser sacerdote y me rechazaron 2 veces para entrar al seminario. Yo no sabía eso. Y ¿Te se- rechazaron? 2 veces, porque yo era hijo de matrimonio civil. Ya. La iglesia en ese tiempo era muy exigente. Sí, sí, muy exigente, que había que casarse por la iglesia. ¿Usted se apoyó en la creencia para poder soportar eso? Y además había Pero él no es trabajado, religioso ahora. había trabajado con la iglesia en el sentido de que en la conspiración fue en 1959, como es el movimiento que hacen preso en el 60. Y entonces el impacto de Fidel Castro de ganar en Cuba, y tú te ves aquí a Fulgencio Batista. Ujú. Los malditos cubanos pudieron salir, esta gente y nosotros no. Yo era estudiante universitario. Y entonces, eso coincide con las vacaciones y vienen los expedicionarios. Tú sabes lo que es 197 personas. Sí. Y lo cogieron, lo desmantelaron. Y entonces, un locutor que yo no lo puedo olvidar, llamado Guillermo Peña, de los locutores ordinarios de Radio Santo Domingo para dar la noticia y cosas de esas, una voz muy fuerte. Pusieron a ese hombre a decir, 1 a 1 los nombres de esos 192 personas, de los 197. Y él cada vez que decía un nombre, decía una palabra fuerte y muy voz, muerto. Y uno oyó 192 veces la palabra muerto, mencionando los nombres. El impacto de eso en el alma de nosotros fue terrible. Y como eran vacaciones, los seminaristas estaban allá. Y entonces nosotros hicimos un movimiento con los seminaristas, que llamamos Acción Clero Cultural. Y yo propuse ahí con ellos, nosotros no podemos salir con ninguna actividad ahora, porque nos van a estar persiguiendo. Y yo sugerí que hiciéramos primero un acto de reconocimiento de los universitarios de la región de Trujillo, para que cuando estuvieran en la cultura no nos persiguieran. Los muchachos refunfuñaron, pero aceptaron el acto. Hay un periódico del 59 y yo estoy vestido de blanco diciendo un discurso en Salcedo por la vaina del jefe. Y efectivamente, eso nos permitió que nos moviéramos sin sospecha. Yo llegué, era como un mensajero de Minerva Mirabal. Sí. Iba a todos los sitios, junto con los seminaristas y con los curas. Un seminarista de la Romana llamado Luis Ramón Peña González, Papilín, se apareció allá al campo mío, a Conuco. Y entonces en reciprocidad yo fui a la Romana en el tiempo de la preparación, y a La Vega, y a San Francisco Macorís, y a Santiago, en un esfuerzo
de coordinarnos y aparecieron un padre, Daniel Cruz, que murió, que era asistente del obispo Monseñor Polanco en Santiago, el padre Abreu, que estaba en La Vega, y en Tenares, Ercilio de Moya y su familia, él era un cura muy firme. Y después fue un paquete de seminaristas de todos los pueblos. De Moca hay uno que murió, Marién García, que lo mataron. Y a ese que yo digo, Papilín, también lo mataron siendo seminarista. Durante el régimen, correcto. En el proceso, en la cárcel. Sí. Mira, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar aquí. O sea, no es que hemos terminado. Vamos a hacer un breve corte y volvemos a seguir conversando con Fafa Taveras. Estamos de regreso en Estructuras como todos los domingos a las 8 de la noche. Juan Miguel Castillo Roldán, Elena Mejía. Y los lunes en Puriguayana también, a partir de la semana pasada. Cierto, y los viernes en Punta Cana TV a las 7 de la noche. Y también en YouTube, que el canal está muy actualizado. El día de hoy tenemos a Fafa Taveras, que nos está narrando algunos de los hechos durante la época trujillista. Y queríamos preguntarle, Fafa, sabemos que usted en algún momento tuvo la oportunidad de conducir interrogatorios a quienes fueron los asesinos de las hermanas Mirabal, y queremos saber cómo llega usted a esa circunstancia. Y que nos cuente también los detalles de lo que le contaron. Tú sabes que, como estuve vinculado a la iglesia, con los seminaristas y con los curas, eso era un elemento de tensión para ellos, porque tenían un odio terrible y una ruptura con la iglesia, porque la iglesia había tirado una pastoral en enero de 1960, claramente reclamando el respeto a los derechos de la gente. Y eso fue algo que la dictadura nunca había sentido. Entonces, a nivel internacional, Trujillo, en esa batalla contra Rómulo Betancourt, que eran de los que apoyaban a los dominicanos en el exilio, ordenó un atentado. Y Rómulo Betancourt sobrevivió milagrosamente a ese atentado. Pero la OEA sacó a la República Dominicana de sí mismo. Fue una sanción. Y ese aislamiento creó un estado tal que Trujillo tuvo que comenzar a soltar los que estábamos vivos. Desaparecieron gente de todas las condiciones. El doctor Tejada Florentino, que también era de Salcedo, desapareció. Decenas de personas de los nuestros quedaron a veces en la silla eléctrica, o se le pasaron los golpes, o efectivamente lo ahorcaron. Entonces, en esa condición nos comenzaron a soltar. Yo estuve en el tercer grupo que pusieron en libertad. Fue a finales de junio o julio. Y tuvimos que escondernos, porque a pesar de soltarnos era un acoso terrible. Claro. Y yo estuve escondido en mi casa de un tío en Salcedo, porque tuve que salir huyendo de mi casa del campo, donde yo vivía con mi padre. Y en esa casa yo estaba cuando me llevó la noticia de mi tío, mataron a las muchachas. Y uno que estoy yendo dice, ¿cómo va a ser una cosa impresionante la idea de que mataron a 3 mujeres? Y a un chofer infeliz. Y eso fue un factor que después uno se dio cuenta, ayudó a que los que mataran a Trujillo se atrevieran a cumplir su obra. Porque fue un estímulo para ellos decidir al atentado. Quien estaba conduciendo, Rufino de la Cruz, era quien conducía, pero él también era parte del movimiento, ¿no? Rufino no era chofer de las Mirabal, que es lo que yo he hecho un esfuerzo en destacar. El chofer, de hecho, nunca llegó, el que iba a llegar, ¿verdad? El que iba a llegar dejó de ir por las informaciones y los rumores de que le iban a matar. Y entonces Minerva fue el 25 a las 10 de la mañana a una casa cercana a la de ellos, ahí en la carretera de Conuco, donde hay un señor que era el patrono de Rufino, y fue a decirle, yo tengo un problema, son las 10 de la mañana y el chofer no ha venido, y nosotros necesitamos ir allá. Y entonces Rufino coge y se ofrece.
Pues yo puedo llevarla. Ya. Si su gesto fue, O sea, aún por favor, sabiendo sí, lo que fue- había, sí. él se la jugó. Es decir, Rufino tiene ese mérito, que fue una acción voluntaria Claro. y que a él lo mataron. Pero en el proceso, me cogieron libertad y mataron a Trujillo, entonces después salimos todos. Y en los primeros días después que se fue Ramfi, que fue a finales del 61, Ujú. aquí se creó un gobierno con Balaguer a la cabeza, Sí. pero que terminó a mediados de enero, porque había un rechazo muy grande, que era una forma de la continuidad de Trujillo. Claro. Y se creó entonces el Consejo de Estado con Rafael Bonelli. Y en esa etapa, Inver Barrera, que era uno de los dos sobrevivientes que participó en la muerte de Trujillo y se había escondido, era miembro del Consejo de Estado. Y él llamó a Manolo Tavares. Dicen que a las Mirabal la mataron en una casa que había en camino de Puerto Plata, un centro. Y además que frente a ese recinto había un Mercedes-Benz con un hombre con un sombrero de ala ancha y que mucha gente ha dicho que es mi hermano. Y no podía ser su hermano porque su hermano estaba, el papá de Carmen Inver, estaba en la Victoria preso. Habían sido servidores de Trujillo, pero estaba preso. Y él le dijo a Manolo, manda una persona de tu confianza a la Victoria, que hable con los prisioneros, porque yo quiero que esto se esclarezca, no hay razón para que esto... Y entonces Manolo, por un problema entendible para nosotros, porque yo era un niño orientado por Minerva y la relación que teníamos, y coge y me pide a mí que vaya a la Victoria a interrogar a los asesinos de la hermana Mirabal. Cuando yo llegué allá, el coronel Borda Betance, que había sido de la Marina, era el jefe de la Victoria, y él me dijo, tengo una orden de estar al servicio suyo en todo lo que tenga que ver con el tratamiento de los asesinos de las hermanas Mirabal. Uno de los que estaba ahí dijo, ¿a qué usted viene? Yo quiero interrogarlo para saber cuál es la verdad. Entonces, yo le voy a decir una cosa, me dijo él, un teniente. Yo lo ayudo a usted y en media hora están ellos hablando de lo que uno quiera. ¿Y cómo? Dice, lo ponemos desnudo, aislado, en solitaria y le metemos cal viva. Ay, Dios mío. No, pero yo no puedo repetir los Claro, procedimientos. claro. Ah, bueno, pues está bien. Entonces yo ordené cómo separarlo a ellos, ponerlo en sitios distantes uno de otro en la celda. Y a uno de Salcedo, Rojas Lora se llamaba, Ujú. yo ordené que lo llevaran al hospital. ¿Por qué? Como yo había estado preso en Victoria, yo conocía la estructura. Ah, ya. Y que le pusieran la esposa en la cama, así, un brazo pegado a la cama. ¿Cuántos eran? 5. Ya. Entonces, nosotros comenzamos a hablar con ellos, a interrogarlos. Y hubo uno, casi siempre se me olvida el nombre, pero era un blanquito con un pelo rubio, con los ojos verdes. Y ese fue el que comenzó a decirme la verdad. Me dijo, ya esto pasó, pero yo lo voy a hablar con franqueza. Y ese tigre me contó que ellos tenían una orden desde los primeros días de noviembre para ejecutar a las Mirabal, que fueron el 18 de noviembre, sin este día antes del 25, Ujú. y que no lo hicieron porque andaba la mamá de Manolo y andaba un muchacho pequeño. Y cuando fueron a dar cuenta de por qué no cumplieron la orden, le dijeron, miren, si no pasan de 4, cúmplanla. No importa si son niños o viejos. Wow. Tú estás viendo eso. Y entonces, así es que me da la información. Ahora, ¿cómo la mataron? Y yo logré la información de cómo la mataron. Ellas iban a la cárcel, salían temprano en la tarde, como a las 4:30 de allá. La esperaron saliendo de Puerto Plata. Y tenían el vehículo de ellos levantado como si tuviese algún problema el vehículo. Ujú. Y cuando venía el jeep de las Mirabal,
Entonces ellos salieron, lo pararon. Y una de las muchachas, María Teresa, salió corriendo detrás de una guagua del servicio del Seguro Social que pasaba. Y los calieses le alcanzaron a ella. Ella tiene una cliteja muy grande y un pelo muy hermoso. Y la trajeron arrastrada por los cabellos hasta el Volkswagen. La metieron a todas en el Volkswagen y entraron por un trillo de un cañaveral donde cabía un carro. Se dieron la vuelta para ponerse con el frente en la dirección por donde habían entrado. Y entonces ahí me contó ese tipo. Se turnaron. Me dijo, fulano fue el primero que sacó a la que tenía el rosario en la mano, que era Patria, que era la más creyente de todas ellas. Y la llevó, y donde yo estaba se oyó el golpe, pero no hubo grito, porque fue un golpe seco en la cabeza, y se estaban oyendo los otros golpes que continuaban. Y entonces vino otro, sacó un carrote que ellos habían reunido en el Servicio de Inteligencia Militar de Santiago, de una mata de violeta que quedaba ahí, y sacaron 5 garrotes. Vino otro y sacó a la de los cabellos. A María Teresa. María Teresa. Y terminó que la última fue Minerva. Me narran cómo la sacaban, la llevaban un poquito más adelante. Donde estaban, se oían los golpes, pero no se oían gritos, porque le daban en la cabeza qué es lo que iban a gritar. Y hay que imaginarse lo que representaba eso de las que estaban ahí esperando cuando ya que se iban las otras. Claro. Tuvieron que esperar la noche entonces ahí. No, y me contaste en una ocasión que conversamos que Minerva no murió cuando ellos creyeron. No, cuando se la llevaron en la noche, tuvieron que esperar la noche para salir de ahí, para tirarlo y hacer de que fue un accidente. Encontraron que una estaba quejándose y tuvieron que pararse para averiguar, y era Minerva, y entonces terminaron de matarla ahí. Y entonces la tiraron. Muchas horas después, entonces, ¿verdad? Muchas horas después, muchas horas después. El tipo de agonía que tenía. Sí. Lo grande de esas cosas es cómo tú piensas que puede decidirse matar a palo a 3 mujeres. ¿Y Rufino cómo murió? ¿Quién? Rufino, ¿cómo murió? Lo ahorcaron en el camino. Antes, el primero que murió fue Rufino. Okay. Lo dejaron en el jeep que venía, y con el tractor, el palito que yo le dije que tiene amarrado aquí, que te lo pone, lo ahorcaron. Entonces, cuando tú te encuentras con eso, y tú sabes después que cuando Trujillo supo que no cumplieron la orden la primera vez, y se da la orden de que si van 4 no importa, el mismo 24, el mismo 25, se da la información, se cumplió la orden. Y Trujillo le dijo a uno de ellos, de los secuaces que tenía, ahorita van a decir que fue el gobierno que lo mandó, hay que prepararse para eso, expresando él sorpresa de ese accidente. Que se ve el cinismo. Claro. Y la burla con la que él manejaba eso. Y uno de los que habló contigo lo hizo delante de Leandro, ¿verdad? Entonces, cuando yo consigo la información, yo le digo a Leandro y a Manolo, miren, yo quiero que ustedes vayan allá para que oigan directamente cómo fue que la mataron. Yo tengo uno que lo va a hacer. Pero con un compromiso, ustedes no pueden reaccionar. Nosotros no podemos comportarnos como ellos. Manolo usaba unos espejuelos oscuros. Leandro era más tímido. Y cuando estamos allá y yo le traigo al asesino que me hizo la confesión, Leandro tiene una caja de Marlboro abierta, de cigarrillo. Y el tigre que está ahí comienza a contarle, a decirle lo que yo he estado diciendo aquí, de cómo la cogieron, cómo la mataron. Y entonces el tiguerito le mete la mano a la caja de cigarrillo Marlboro de Leandro y dice, la primera que sacaron fue la de la trenza.
O sea, la esposa de Leandro. Leandro. Al Y mismo eso, Leandro. el impacto de eso. Claro. Y Manolo escuchó cuando terminaron de ultimar a Minerva porque estaba quejándose. Y esos dos hombres vivieron una cosa inenarrable. Sí. Yo estaba ahí. No reaccionaron, se quedaron tranquilos porque ese fue el acuerdo. Pero ellos no pudieron dormir cuando oyeron esa descripción. No, imposible, ¿y cómo? Entonces, nosotros escribí articulitos contando la historia, o ir a los programas y narrar. ¿El resto no confesó, solamente él? No, todos aceptaron, menos uno. Bueno, Yo le interrogué, el jefe de ellos. nunca confesó. Dijo que eso era mentira. Y por una de las cosas de la vida, yo estaba con Magali Pineda hace como 7 u 8 años en La Romana, pedíamos de Punta Cana y estamos ahí en el supermercado ese grande de La Romana que está ahí. Y vino un señor joven y me dice, señor, yo quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Y me dice, el jefe de ellos, público, era conocido. Me dice, yo soy hijo del jefe del grupo que le atribuyen la muerte de la Mirabal. Y nosotros tenemos la información de nuestro padre de que ellos la hicieron presa, pero que no fueron ellos que la mataron. ¿Cómo va a ser? Dice, sí. Ellos dicen, ese es el informe con lo que mi padre me creó, que ellos la llevaron a la capital y que fue de la capital que se devolvieron muertas las mujeres, pero que ellos no saben cómo pasó eso. El hijo del tigre que dirigió el asesinato. Bueno, es que uno se imagina que a los hijos ellos le doraron la píldora como... Claro, entonces claro. yo le dije a él la verdad. Me dice, es que yo no le puedo creer a usted por encima de mi papá. Es lógico, o sea, la posición del... Era natural. Es natural. Y a una persona como tú que vivió todo eso, Fafa, ¿cómo le cae de repente ver una presencia en el escenario político de un Ramfis Trujillo? Yo te dije que el policía que me dio la pela fue a preguntarme mi nombre y a decirme que no tiene nada conmigo, Claro. que ese era su trabajo. Y yo dije que eso me ayudó a vivir porque fue la acción que me hizo entender que no había razón para el odio contra el que te golpeaba, sino contra el que lo mandaba, porque ellos eran un instrumento, no estaban haciendo eso a gusto. Hay que ser muy vagabundo para tú hacer a gusto esas cosas. Claro. Seguro que había algunos que sí, pero en el fondo yo vi a torturadores que sacaban penetro y se lo daban a la gente que le dio una pela y dije, para que se acercara. Así que se ve que tú no podías evadir la responsabilidad de cumplir con el mandato, que hay que acabar con los enemigos. Entonces yo no tengo duda absolutamente de que esa vivencia me ayudó a vivir siempre. Porque como yo no tuve odio ni rencor. O sea, que no te molesta la candidatura de esta persona que es nieto. Lo que te quiero decir de eso, yo no le tuve ni al policía que me dio odio. Claro. Ese muchacho es una víctima también. Porque tú te imaginas, un nieto no puede ser responsable de las cosas de sus abuelos. No, claro. Ahora, él es un descarado, eso sí. Convertir aquí, ignorando lo que representó su abuelo, para usar su relación con él como un arma de política. Ahora, ¿por qué él encuentra apoyo aquí? Sí, eso sí es un problema. Yo he dicho que Trujillo fue la síntesis de toda la estructura conservadora de la nación dominicana. Aquí comenzó el colonialismo con los europeos dominando América. Aquí se inició la esclavitud trayendo a los negros de África y estaba la Iglesia Católica con toda la jerarquía que tenía y la visión conservadora de esa época junto, y esa gente proyectó en la población que se reproducía aquí, esa era la autoridad, y al pueblo lo que le sale es la sumisión y el respeto a eso. Sí, este fue un pueblo profundamente conservador por siglos. Y después viene el proceso de que los negros de Haití, que eran una comunidad de esclavos, fueron capaces de emanciparse contra Francia, que era el país más poderoso de esa época, y convertir su unidad esclava en hombres libres y en organizar un Estado para ellos. Es la primera acción de independencia de América Latina, la de Haití. Ahora, ese impacto sobre nosotros, ¿cómo generó? Aquí había más preocupación
porque los españoles estaban en Mali en esa época, estaban ocupados, los franceses lo habían invadido, y entonces Haití pudo aprovecharse de esa situación, pero los haitianos terminan 15 años después de su logro ocupándonos. Y ellos nos ocuparon con el concepto de la isla es una indivisible. Y eso generó que una gran parte de los dominicanos más notables se fueran del país. Y lo que hizo fue un sentimiento, no fomentó la idea de la independencia, porque Núñez de Cáceres, cuando proclamó en el 21 frente a ellos la independencia, él no organizó nada y ni siquiera proclamó la libertad de los esclavos que estaban a su servicio. Es decir, que el trabajo de Duarte fue después. Pero una muestra de que Hugo siempre se ha sentido conservador es que el pobre Duarte, que va a Europa y ve las cosas como son, y organiza a esos muchachos de la Trinitaria, el destino de Duarte fue vergonzoso para los dominicanos, porque los que toman el poder, que él abrió la puerta como Santana. Tú sabes lo que es matar a María Trinidad Sánchez el primer aniversario de la independencia. Y entonces Duarte tuvo que irse del país. Y después tú ves cómo fusilan a Sánchez. Decía, aquí hubo un predominio de lo conservador. Los liberales eran predicadores. Espaillá duró 6 meses en el poder. Sí. Pero en el fondo fue toda una tradición. Y yo digo que Trujillo fue el resumen de esa tradición, porque los yanquis vinieron aquí en el 16, después de haber estado en Cuba y cogerse a Guantánamo, después de haberse metido en Puerto Rico, ellos querían quedarse aquí. Y ahí es que hay una de las demostraciones más limpias. Los guerrilleros, los gavilleros, como decían aquí, fueron que hicieron resistencia a la ocupación. Pero Trujillo salió de la escuela de ellos y fue un hombre formado por ellos. Entonces Trujillo representaba el criterio de la intervención con el resumen histórico de lo conservador. Y por eso Trujillo fue el resumen más grande. Y aquí no se ha hecho ninguna evaluación del impacto de Trujillo en la conciencia social. ¿Tú te imaginas lo que es tú llegar al poder tranquilamente? Él era un servidor de Horacio y él fue que patrocinó el golpe para que emergiera y él ir a las elecciones. Y tú te encuentras que Trujillo desarrolló una política de concentración, todo el poder en sus manos lo concentró. Toda la riqueza que se producía aprovechaba la que a él le convenía y fue el protector de la producción de arroz, del manejo de la harina con el molino dominicano, de los ingenios, de la compañía CDA de aviación y de la compañía eléctrica. Sí. Entonces, ¿qué te dice eso? Que proyectado en la empresa dominicana y en la sociedad, tú tienes que darte cuenta que cuando un infeliz se mete a político, es pensando en el chance que es la política. Porque el político tiene que saber que el poder es para aprovecharlo. Y en ese orden, ya el tiempo se nos agotó, pero tú estás activo en la política. O sea, por último, tú estás trabajando por el cambio, ¿correcto? Así es. Yo soy de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario. Estoy andando el país y no tengo duda que el sentimiento de rechazo a la continuidad del PLD no tiene precedente. Porque en todas partes hay un sentimiento de rechazo, aunque la gente esté dispersa. Estamos caminando a la unidad del rechazo y eso va a crear una polarización entre la abrumadora mayoría y el poder. Y yo te digo que no hay forma de que el gobierno se quede. ¿Te sientes confiado? O sea, Luis Abinader va a ser presidente. Luis Abinader va a ser presidente y aquí va a haber un cambio seguro, porque no hay manera. Bueno, la muestra es el candidato que Danilo ha puesto. El penco no puede ni hablar. Tú sabes lo que es eso. Y además de eso, todas las evidencias de la corrupción que hay en este país. Aquí va a haber un cambio y un rumbo nuevo, porque podemos ser indiferentes a las evidencias que hay de pruebas de la corrupción en estos años. ¿No? Yo abogo entonces porque tengamos una justicia, porque sin justicia no hay arreglo, y que el primer paso que debemos dar es hacer una constituyente para ponernos de acuerdo en la creación de una justicia que no dependa de los otros. Independiente completamente. Porque si no hay un instrumento de represión a la vagabundería, se van a seguir repitiendo. Claro. Lo único que nos arregla esto es que efectivamente construyamos una justicia que pueda actuar sin sujeción a los que la nombran. Fafa, muchas gracias por acompañarnos en esta
entrevista me encantó, sumamente interesante, con datos que yo no conocía, porque eso uno no lo lee en los libros, ¿verdad? Que me alegra que este programa va a perpetuar en las redes, en los canales de YouTube, estas informaciones que, como tú dices, la gente joven quizá no tiene oportunidad de saber ese tipo de anécdotas. Claro, y los detalles. Y nada, nos vemos todos los días tú y yo Seguimos en el juntos. rumbo de la tarde. Mantengan la sintonía, vamos a una pausa y volvemos con el segmento de comentarios aquí en Estructura. Entonces, Gracias. Estamos de regreso en Estructuras. Acabamos de tener una entrevista interesantísima con Fafa Taveras, quien nos contó muchos detalles de una forma sobrecogedora en lo que tiene que ver con el episodio de asesinato de las hermanas Mirabal y también el momento en el que él fue torturado. Sí, él en la cárcel de la 40. y los diferentes militantes del movimiento 14 de junio que fueron detenidos, pero él fue el que más tiempo duró corrido en la cárcel de la 40, que era básicamente una gran sala de tortura. Él duró 40 días allá. Y también me impresiona el hecho de que, como él dice, no guardo rencor. Eso impresiona más, sí, porque probablemente yo sí guardaría. Sí, yo también. Pero bueno, en esta semana uno de los acontecimientos más importantes fue que finalmente se acabó lo del impeachment, porque el Senado tomó la decisión de absolver al presidente Donald Trump. Son 100 senadores que hay allá. En el Senado, el Partido Republicano, que es el de Trump, tiene mayoría, tiene 53, 45 son demócratas y hay 2 que son independientes. En la votación de los 53 senadores republicanos, 52 votaron a favor de absolver a Trump. Lo cual fue una sorpresa porque habían 2 que se esperaba que no lo hicieran, la de Alaska y la de Maine, porque en el proceso fueron muy críticas con la forma en que él se manejó, no obstante votaron a su favor. Pero hubo uno que eso no fue sorpresa porque las diferencias entre ellos son muy conocidas desde hace muchos años, el senador Mitt Romney, sí, el único republicano que votó para que condenaran a Donald Trump. De todas formas, 52-48, pues fue abrumador, o sea, fue una gran victoria porque necesitaban 67 para poder condenarlo. O sea, la diferencia fue de muchos votos en realidad. Sí, el tema del impeachment ha sido un tema importantísimo para la política norteamericana en los últimos meses. Es una figura importantísima en lo que tiene que ver con el control del poder. Claro. Es una especie de interpelación, que sería como el equivalente. No, es más, porque es como un juicio, porque incluso... Un juicio político, básicamente. Sí, donde la Cámara de Representantes funge como el fiscal, quien arma el expediente y la acusación, y se lleva a cabo un juicio oral, claro, y público también. Sí, claro. Juicio, y el Senado es como el juez en este caso, porque es quien toma la decisión final. Es un juicio. Sí, y la razón por la que se lleva a cabo un impeachment es por faltas cometidas en el ejercicio del poder, por traición, claro, por crímenes, temas que tienen que ver con falta de conducta muy grave que amerita un expediente para perseguir al presidente del país. Es la tercera vez que se intenta en los Estados Unidos, ninguno ha prosperado. Hubo uno que tuvo chance de prosperar, pero como ya el presidente de ese entonces, Richard Nixon, sabía que iban a votar para condenarlo, él renunció antes. Significa que ningún impeachment realmente ha llegado al resultado de una condena para el presidente. El segundo fue Bill Clinton por perjurio, y en este caso el de Donald Trump, que muchos entendían que él iba a salir golpeado del proceso aun cuando fuese absuelto por todo lo que se iba a decir en ese juicio público. Sin embargo, los números de las encuestadoras que han medido en estos días la popularidad de Trump indican todo lo contrario. Parece que salió fortalecido porque tiene más alta valoración y popularidad ahora que antes de terminado este proceso. En cabina tienen material que podemos ir colocando a medida que vamos hablando. El primer video contiene algunas imágenes sin audio de los highlights del proceso del impeachment. Como vemos el cuestionamiento que llevan a cabo los senadores al presidente Trump. Fue descargado, como fueron los casos anteriores, el caso de Andrew Johnson en el 1868, Bill Clinton en el 99, que tú lo mencionaste.
En este caso, él tenía dos cargos, Trump. Tenía el cargo... Abuso de poder. Por abuso de poder y... obstrucción de justicia. Exacto. En el caso de la vinculación con una conspiración con Ucrania para desacreditar a oponentes del Partido Demócrata como partido opositor. Y a Bidencito. ¿Cómo? A Bidencito. A Bidencito. Claro, el hijo de Joe Biden, Bidencito. Sí. Hunter Biden, sí. Pero como hay elecciones en este año también en Estados Unidos. Noviembre, 20 de noviembre de este año. Y todo indica que a él le va a ir bien, parece que la reelección va a prosperar, según indican las proyecciones al día de hoy. No parecería que sea una tendencia que vaya a cambiar en los próximos meses. Claro, hubo el senador que se opuso a las líneas del partido, Mitt Romney. Sí. Parece que va a tener una presión fuerte su partido ahora en Estados Unidos. De hecho, creo que se va a solicitar, por lo que leí un artículo, su salida del Partido Republicano. Sí, porque lo que él hizo no tiene precedentes. En los otros 3 intentos que mencioné que habían sido 3 en la historia, no, el cuarto es este es el cuarto intento, porque está el caso de Andrew Johnson también que mencionaste. El otro era el de Nixon, que no llegó a tomar curso porque él renunció antes, pero se iba a hacer, se propuso. En los otros intentos, ningún senador había votado o dicho que votaría, en el caso de Nixon, que no se produjo la votación, en contra de su partido. Eso no había pasado, jamás. Esa es la primera vez en la historia. Claro. Pero al final le va a convenir. Los porcentajes que se ven reflejados ahora, luego del resultado del impeachment, reflejan primero 39% a un 49%. Definitivamente le convino. Y es que muchas personas dicen que los ataques contra Trump terminan fortaleciéndolo. Y esto es un ejemplo perfecto. Lo que hace básicamente es demostrar su capacidad para enfrentar desafíos y crisis. Yo siempre dije que el efecto underdog, que es un efecto en comunicación política, él ayudó muchísimo en la campaña para ganar. Claro, y ahora también con el discurso del State of the Union Address, tenemos también unas imágenes en el segundo video que hizo un señalamiento de los principales logros, que es como una especie de rendición de cuentas, que le molestó bastante a Pelosi. Rompió el Tenemos discurso. imágenes de eso, de cuando ella rompe el discurso de Trump. Pero lo ripió, como se dice aquí. Sí, hubo algo de retaliación, porque también ella no le dio la mano, él no le dio la mano a ella cuando inició ella quedó el peor discurso. que él, déjame decirte. Ella quedó mucho yo peor creo que tuvo él, más feo porque eso. además se saltó el protocolo en la manera de presentarlo. Pero bueno, ya tenemos que irnos. Sí. Gracias por la sintonía. En BTV los domingos a las 8, en Puro y Guayana los lunes a las 9 y en Punta Cana TV los viernes a las 7 de la noche. Y por supuesto en el canal de YouTube. Estructuras, busca en YouTube Estructuras Castillo Roldán, Leila Mejía y le aparece súper rápido. Ahí van a estar todos los videos, incluyendo el que tenemos hoy. Feliz resto de la noche.